José Gary, ¿cómo está? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Diego, ¿cómo le va? Yo lo escucho perfectamente, no sé si usted a mí, Ahora sí. pero yo decía hace un momento, esto es parte del abandono, de la falta de defensa del ciudadano, ¿no? No hay una sola empresa que brinde el servicio de Internet que a uno le reembolse el mal servicio. Sin embargo, si hay un retraso, hasta de forma maleducada, hay un ataque sobre los que en algún momento tenemos el descuido de no pagar mensualmente el servicio de Internet. Parte del abandono del ciudadano que nadie defiende. Fíjese el perjuicio. Teníamos 25 minutos aproximadamente intentando conectar, más 6, 7 minutos ya cuando ingresamos al aire, y todo lo que esto repercute en un medio de comunicación y todo lo que esto repercute en la vida diaria de un individuo. Entonces tenemos un problema. Este país, lamentablemente, por la falta de gobernanza, se ha transformado en un problema para el ciudadano, cualquiera sea el servicio para el ciudadano. Bien, esperemos que en la propuesta de Jorge Quiroga esté justamente este y otros temas. Por supuesto, el tema es, creo yo, lo siguiente, ¿no? Yo estaba revisando porque hice un trabajo comparativo entre la noche de ayer y hoy a la mañana sobre las propuestas, porque en realidad yo conozco la propuesta de Tuto Quiroga y sé que es la única distante y distinta. Para eso hice un cuadro comparativo en relación al modelo económico, la autonomía regional, la justicia y el Estado de Derecho, en relación a la corrupción, el narcotráfico y la seguridad interna del ciudadano, la salud, la educación y el posicionamiento internacional del país. Y yo hacía una comparación con la oferta, por lo menos lo que se ha manifestado en los medios, porque todavía no conocemos los programas de gobierno de los distintos candidatos. Lo demás sí está claro que nos trajo a este momento de miseria. Lo de Manfred, que es muy parecido en algunas ofertas con algún pedazo liberal, pero todavía con mucho estatismo. Igual lo de Samuel Doria Medina y lo de Chin Yun Chun, que creo son los candidatos hasta el momento, que marca en el caso de la economía una economía conservadora con restricciones en sectores estratégicos. Entonces, en ese comparativo, yo puedo hoy manifestarle al país con absoluta sinceridad y claridad que la única oferta distante y distinta al movimiento al socialismo, a este modelo que se ha agotado y que seguramente nació con un rumbo y terminó producto de la corrupción, de la egolatría, de los excesos, del abuso de poder, de esas frases tan duras para la moral boliviana como yo le meto, después los abogados arreglan que lo dijo Evo Morales en un momento, nos ha conducido a este momento tan complicado que vive el país, que vive el ciudadano. Yo estuve ayer en La Paz, conversaba con una señora que vende artesanías allí en la Plaza Baroa y me decía, hoy nosotros tenemos que reducir, antes era un huevo por niño, es una abuelita, y hoy tenemos que dividir el huevo entre dos porque no nos alcanza para que puedan comer de a huevo diariamente cada uno de mis nietos. Es un tema que lacera el alma cuando uno observa la necesidad extrema en la que en este momento la mayoría de los bolivianos se debaten. Vamos a hablar de las propuestas que tiene Tuto Quiroga, la diferencia con los otros precandidatos, pero quisiera, José Gary, que arranquemos hablando de lo particular. Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo está hoy Santa Cruz de la Sierra? Ayer hablábamos con el alcalde Johnny Fernández, nos mencionaba diferentes proyectos que está encarando la ciudad, el distribuidor más grande del país que lo va a inaugurar, decía las computadoras. Le preguntábamos sobre el desayuno escolar y nos decía, pasa que con el tema del diésel y del dólar se complicó, no para los otros municipios, pero sí para Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo está Santa Cruz de la Sierra, José Gary Áñez, que además, poniendo en contexto, fue también contendor en las elecciones rumbo a la alcaldía? Nosotros le ganamos la elección a Fernández. Fernández con Evo Morales hizo un fraude para destrozar Santa Cruz, para destruir Santa Cruz. Este acuerdo político hizo que el número de funcionarios del municipio se eleve
de 9.000 funcionarios que tenía en el acuerdo anterior de la señora Sosa con el EVISMO, que tenían a mitades, como decimos aquí popularmente, las pegas de la alcaldía. Cuando se divide el MAS y viene la lucha entre Evo y Arce, Johnny Fernández incrementa a 14.000 para darle espacio a los arcistas. Pero eso es lo político y a mí me apena mucho que en un medio tan serio y con la fanfarronería que lamentablemente es parte de la esencia del arlequín que hoy maneja la alcaldía municipal de Santa Cruz, con tanto desparpajo les mienta. Santa Cruz no tiene un servicio de basura. Santa Cruz debe en este momento a los funcionarios. Santa Cruz debe los servicios básicos. Santa Cruz está endeudada para pagar las deudas a los constructores. Santa Cruz tiene un problema en este instante de fiscalización con una guerra política que dos de los concejales de UCS han encarado, defendiendo a la gente contra Evo Morales. Santa Cruz está loteada. Santa Cruz tiene un problema con un mercado. Santa Cruz tiene un problema en este momento de avasallamiento de su cordón ecológico. Santa Cruz tiene un avasallamiento en una calle que tiene un proceso en vigencia contra el hijo del alcalde, que también es concejal. Santa Cruz en este momento tiene problemas con el desayuno escolar. Dice Johnny Fernández con el desparpajo común de él, con esta insolente mentira al país de que los precios subieron. Bueno, nosotros venimos advirtiendo la crisis hace mucho tiempo. Los problemas del desayuno escolar no son de hoy. El año pasado también comenzaron tarde a repartir el desayuno escolar con un negociado terrible allí, que no tiene además ni siquiera un factor de nutrición para los chicos en serio, con un montón de empresas vinculadas al alcalde que son las que brindan el desayuno escolar, un negociado muy fuerte. Si vamos al tema de salud, hace agua por todas partes, se caen los techos de los centros de salud, hay paros de salud permanentemente. O sea, Santa Cruz es Tongolandia, es lo que es Johnny Fernández, el desparpajo y la mentira. Johnny Fernández es un mentiroso, no sirvió ni para heredero, no sirve ni para ser fiel, no sirve para nada en una palabra. Y esa es la lógica a la que ha conducido lamentablemente a la ciudad con los emprendimientos privados más grandes de Bolivia. Imagínense cómo sería Santa Cruz si el sector público ayudara al sector privado, si no hubiese tanta extorsión de parte del municipio en licencias de funcionamiento, en contaminación ambiental y todo lo que extorsionan a los emprendedores en Santa Cruz. Si con toda esta obra nosotros tuviésemos la posibilidad de que el aparato público apoye desde su condición de servicio a todos los emprendimientos privados. Sería otra cosa Santa Cruz. Lamentablemente Evo y Johnny Fernández son iguales, son idénticos, son exactamente iguales. José Gary, sin lugar a dudas, Santa Cruz, ya hablando del departamento, se convierte en de repente uno de los enclaves más importantes, al que todos los precandidatos le han prestado la atención necesaria. Pero ahí surge una pregunta del por qué no hay un candidato cruceño. ¿Qué es lo que ocurre con el liderazgo cruceño? ¿Por qué cree que de repente, como vulgarmente se dice, no logran cruzar el Piraí? No, nosotros los cruzamos, y ustedes también hartas veces cruzan el Piraí. Hay un montón de gente de todo el país viviendo aquí. La única Bolivia posible es la que se realiza en Santa Cruz. Ese estigma lo plantó el movimiento al socialismo. Esa división porque fue Santa Cruz juntamente con Tarija, fueron los departamentos más abandonados por el movimiento al socialismo. Pero yo le quiero hacer recuerdo de algo. En un momento dado, liderazgos cruceños llegaron a manejar los partidos más importantes de la candidatura, cuando había democracia plena, y en ese momento Banzer fue candidato del ADN y Juan Carlos Durán fue candidato del MNR. Y Percy Fernández fue candidato a vicepresidente por el MNR. En el momento que después asume el general Banzer y va Tuto Quiroga, hoy candidato a la presidencia, de vicepresidente. En realidad es un estigma que el andinocentrismo ha manejado, y el movimiento al socialismo, de sus odios, sus rencores y los resentimientos de Evo Morales, ha hecho contra
la región. Las empresas paceñas están acá. La realización de Bolivia se da permanentemente en Santa Cruz. Lo que pasa es que hay un marcado estigma que ha hecho que dividan al boliviano. Yo ayer hablaba con gente del Alto, me reunía con gente allí y con gente de la provincia paceña. Yo les preguntaba, y la mayoría tienen primos, tíos, padres, hermanos, viviendo y desarrollándose en Santa Cruz. Entonces, no ha sido un tema de estigmatizar a la región, pero yo no veo en ningún momento esa realidad que se ha planteado. Y en un momento dado, cuando apareció un liderazgo, los aparatajes políticos, utilizando la justicia, se encargaron de apartarlos del escenario político. Este no es un tema de liderazgo cruceño. Este es un tema de que el abusivo movimiento al socialismo se dedicó a perseguir a gente para que no entre en el escenario político, entendiendo la musculatura electoral de la región. Ahora, José Gari, escuchaba, por ejemplo, a Josepo Macusi, que decía, sin lugar a dudas, Santa Cruz es un ejemplo en cuanto al manejo empresarial. La formación, diríamos, hasta académica, va rumbo hacia lo empresarial, no así hacia la formación política, no se están debatiendo las ideas. ¿Coincide con eso? Por ejemplo, ¿hay nuevos Sergios Antelos, por dar algún nombre, que están repensando Santa Cruz, pero entendiendo Bolivia en general? Yo le voy a decir dos cosas importantes en la historia. Germán Bush marcó el desarrollo de este país, desde la creación de yacimientos hasta la ley de regalías. El andinocentrismo postergó esa cuestión. Pero antes de eso hubo la guerra del ferrocarril o nada, esa lucha cruceña, que la entendió Víctor Paz en un momento y reemplazó el ferrocarril que unía comercialmente con Cochabamba por una vía que vinculó el sector productivo del campo con el eje del país, el centro del país. Después de la lucha por las regalías, Santa Cruz abraza un desarrollo producto de esos recursos del petróleo. En el año 1985, Santa Cruz lidera una lucha para recuperar la elección de los alcaldes y se beneficia a todo el país. Y en cada una de esas luchas, si uno va a los antecedentes y a los detalles, siempre viene una estigmatización y no es de ciudadanos, son de cúpulas que en determinado momento de la historia manejaron este país. Eso lamentablemente ha postergado los afanes de la locomotora del país. Santa Cruz es la única locomotora que empuja. Nosotros planteamos que la locomotora debe ir, como todas las locomotoras del mundo, adelante y jalar, ¿entienden? No empujar. Pero este es un tema que va cambiando, porque al fin de cuentas las crisis brindan una oportunidad. Usted me lo nombraba al arquitecto Antelo, enorme pensador cruceño, con una posición muy clara, enraizada en la última parte en la nación Camba. Me parece que el pensamiento de identidad era absolutamente positivo. Lamentablemente el concepto se terminó tergiversando y se marcó, en el mal comprendido de la acción, se marcó una intención que nunca existió de dividir al país. Y creo que en ese sentido, al arquitecto al que yo he leído mucho, he conversado mucho con él cuando vive, es un hombre que ha pensado Santa Cruz, que ha sido parte importante del desarrollo que hoy tenemos en Santa Cruz. Fue malinterpretado desde ahí y luego en el correr de los años se lo etiquetó como un divisionista, lo cual no era verdad. José Gari, con todo este contexto que hemos hablado de Santa Cruz, ¿Tuto realmente representa esa mirada y esa comprensión de Santa Cruz? No escuché la primera parte porque se entrecortó. Si me la puede repetir, por favor. Sí, después de haber hablado de Santa Cruz, su importancia en el país, ¿Tuto es realmente la salida, quien entiende mejor la cruceñidad? Yo le voy a contar algo. Yo
El último año y medio me dediqué a recorrer la provincia y a traer gente de provincia para preguntarles qué necesita Santa Cruz. Visité los 15 distritos de la ciudad también. Y en eso yo hice un decálogo. Ese decálogo yo me reuní con todos los candidatos llevando la postura de Santa Cruz. Obviamente no por el MAS, pero me reuní con todos y Tuto fue el único candidato que acogió la propuesta y la introdujo dentro de lo que es su plan de gobierno o su oferta electoral. Y eso era básico, desde lo histórico reivindicatorio para seguir desarrollando la región y el país, que viene a ser la salida al Atlántico, por Puerto Bush, por Puerto Aguirre, por Puerto Jennifer, la construcción de un hub en Santa Cruz para el tema de aeronavegación, el desarrollo del astro de la propiedad privada para que acabe esta reforma agraria que, mal interpretada por el movimiento al socialismo, terminó en una serie de avasallamientos y una serie de quita de tierras a gente que produce para otorgarles el derecho propietario. Y mucho de todo esto ya está siendo socializado por el candidato Quiroga. No es un tema de entender la cruceñidad, es un tema de entender a Bolivia desde Santa Cruz. Cuando le echó la culpa a Arce a los cruceños de que le estaban jugando sucio, digo, los cambistas nos están jugando sucio, y viene la avanzada sobre los productores de arroz en el norte integrado. Los que salieron a defender su arroz y sus ingenios de arroz eran gente de Occidente. Entonces no eran los cambistas, eran los que producen. ¿Qué es lo que plantea Quiroga desde este ejercicio que nosotros hicimos para acercarle lo que quería, lo que quiere la gente de Santa Cruz? La que vive aquí, la que nació aquí, la que llegó. La lógica es la revolución de los que producen. Es simple. Si nosotros logramos la revolución de los que producen y se le otorga garantías desde el Estado para que sigan produciendo, el futuro inmediato va a ser exitoso, como ha sido hasta ahora, pese a todas las trabas, a todo lo que ha hecho el movimiento al socialismo contra Santa Cruz. José Gari, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, el tema de la conexión nos ha robado unos minutos valiosos. Esperamos poder seguir conversando respecto a estas miradas y de repente esto que se ha ido construyendo desde lo subjetivo, desde el arco político respecto a la bolivianidad, a la cruceñidad y a cómo nos complementamos. Muchas gracias, José Gari. Hasta otra oportunidad. En estos 4 meses rumbo a las elecciones vamos a tener bastante para hablar seguramente. No, el agradecido yo, mil disculpas disculpas ajenas encima por la conexión y simplemente una cuestión. La cruceñidad ha sido tan amplia que ha recibido a toda la gente del país y la ha dejado desarrollarse entre nosotros. La única Bolivia posible es esta que integra Santa Cruz. La bolivianidad es esta. Y los conflictos nunca han sido entre ciudadanos, siempre ha sido el aparato mentiroso del movimiento al socialismo estigmatizando una región porque así vive el socialismo. Vive engendrando odios para buscarse enemigos, como está pasando hoy con el mamotreto ese del supuesto golpe de Estado. Le agradezco muchísimo, ha sido muy amable. A usted las gracias, José Gari Áñez, líder de la Alianza Comunidad Autonómica desde Santa Cruz.